habla de China, 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 China y China. ¿Por qué? Porque hasta este momento, sobre todo desde 1991, la Armada estadounidense, su poder de destrucción era mayor que el del resto de las armadas del mundo juntas. Juntas. Entre otras cosas, porque de los 12 portaaviones de propulsión nuclear, 11 son estadounidenses, solo hay otro más que es el Charles de Gaulle francés, y cada uno de estos portaaviones, además de toda la flota que lleva de apoyo, lleva embarcados más aviones de combate que tienen la mayoría de los ejércitos del mundo. ¿Qué sucede? Que no se podía imaginar que casi de la noche a la mañana China crea 4 grandes, digamos, construcciones de barcos de guerra, 4 astilleros muy potentes, y de repente de la noche a la mañana tiene más barcos que Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos 295 y China lleva por 360 buques de guerra principales, tanto en superficie como submarinos. ¿Cómo no le va a dar miedo? Es verdad que todavía por capacidad de destrucción todavía tiene más Estados Unidos. Pero claro, es que no se lo podía imaginar. Pero, por ejemplo, el último portaaviones que acaba de votar hace muy pocos días China, el tercero que tiene, así como los otros 2 eran extranjeros y los terminaron de construir ellos, por ejemplo, el primero se lo compra en 1991 a Ucrania, después del hundimiento de la Unión Soviética, se lo compra casi a precio de chatarra, pero el último que crea enteramente chino tiene los mismos avances que tiene el portaaviones, el Gerald Ford, que es el último que ha construido Estados Unidos, y con muchos problemas técnicos que tiene. Por ejemplo, tiene un avance que son los únicos 2 portaaviones o portaaeronaves del mundo que la tiene, que son las plataformas de lanzamiento electromagnéticas. Es decir, que cualquier cosa que pensemos que tiene avanzado la tecnología occidental, la tiene China y mejorada. Ojo, y encima con una ventaja, que lo saben perfectamente, que es que no es que solo dominen la tecnología, es que saben que puede venderlo entre 4 y 10 veces más barato que cualquier país occidental. ¿Cómo les hacemos frente? Claro, les decía, es que digo, se les podía dar infinidad de datos. Yo entiendo que dan mucho miedo, y encima ya ven cómo son. O sea, es que no tienen, es que lo dicen abiertamente, además. Es cuando decimos, no, es que ellos no tienen ningún tapujo, es decir, no somos una democracia, no creemos en la separación de poderes, nosotros queremos crear un nuevo mundo, ojo, un nuevo mundo, empezando por una nueva sociedad, que es lo que ellos llaman el socialismo moderno, que en muchas partes del mundo, donde lo que lamentablemente lo que sobra son injusticias sociales, son clasismo, es todo tipo de desigualdades, claro, empieza a calar con mucha fuerza. Un modelo diferente, donde te dicen, no votes, no lo necesitas, pero yo te voy a dar, vas a tener a los mejores para que se preocupen de todo por ti. Y encima, con una ventaja, que no es el comunismo rancio, como dicen ellos, de ese marxismo-leninismo, donde te decían, trabaja y esfuérzate por el lado de los demás. No. Dicen, trabaja y esfuérzate y hazte rico. Y hazte rico. Porque si te haces rico, un poco con esa visión calvinista, protestante, enriqueces al mismo tiempo a la sociedad. Pero siempre y cuando, como dice la visión, el pensamiento de Xi Jinping, que obliga a estudiar a todos los niños desde que tienen uso de razón, pero siempre y cuando con una premisa, porque la necesitan para aglutinar al pueblo, amar al Partido Comunista por encima de todas las cosas. Es decir, han creado un sistema que a ellos les va muy bien, porque encima, fíjese, es que el apoyo que tiene entre el pueblo chino es absolutamente mayoritario. Pero no lo dicen ellos, lo dicen encuestas de algunas de las principales universidades del mundo, como puede ser Harvard o la Universidad de York en Canadá. Y lo dicen abiertamente. ¿Por qué? Para ellos, para los chinos, y son más de 1.400 millones, es su momento en la historia. Es el momento en el que van a salir de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Les corresponde, es su especie de venganza. El siglo de la humillación es más o menos entre 1850 y 1950. En 1949 es cuando se crea la República Popular China actual, la China comunista, y creen que es el momento en el que salen de ese siglo en el que los occidentales o los japoneses abusamos de ellos. La invasión de Manchuria, las guerras del opio, ellos consideran que es su momento, y recuperar el esplendor que tuvieron hacia el año 1500,
cuando antes de que fuera el imperio español, ellos eran el principal imperio del mundo. Y de hecho, inicialmente, los principales compradores de la plata española era la China, a través de Filipinas, porque con esa plata pagaban a los mercenarios que custodiaban las fronteras. Quiere decir, ellos entienden que además, claro, el joven chino ve que no su abuelo, su padre, vivía en una chabola, básicamente comía arroz y poco más, y hacía sus necesidades en el exterior. Y él ahora vive en las ciudades, ojo, fíjese lo que os voy a decir, más avanzadas del mundo, tecnológicamente hablando. Porque si ustedes van mañana a la mejor, piensen en la mejor ciudad de Estados Unidos que quieran imaginarse, Nueva York, San Francisco, Miami, Boston, la que quieran, y al día siguiente se trasladan a alguna de estas grandes principales ciudades de China, como puede ser Shenzhen, ya no le digo Pekín, y se creen que han cambiado de siglo, que el primer mundo son ellos, no nosotros. Le voy a dar solamente un par de datos más para dejarle otro tipo de preguntas. Mire, ¿sabe cuándo construyó China la primera autopista? Fíjese que nosotros en Europa tenemos autopistas, no en España, pero en Italia o en Alemania, en los años 30. La primera autopista la construye China en 1998, alrededor de ese año 2000 que le decía antes. La primera autopista, porque entonces iban en bicicleta, el que tenía suerte de ir en bicicleta. ¿Saben cuántos kilómetros de autopista tiene hoy China? Muchas de ellas con más de 6 carriles en cada sentido. 150.000 kilómetros. Podían dar 2 veces la vuelta al perímetro de Estados Unidos. Pero les doy otro dato. Los trenes de alta velocidad. Y nosotros tenemos aquí unos trenes maravillosos. El 75% del trazado de alta velocidad está en China. El 75%. El primer trazado que podemos decir, la primera red, se construyó, o sea, como red como tal, no solamente una línea. Yo estuve en esa primera línea en el año 2006. En el año 2008. Año 2008. Empezaría a tener una red de alta velocidad. Hoy tiene 40.000 kilómetros de alta velocidad con trenes que en algunos casos van a 400 kilómetros por hora. ¿Me puede decir cuántos tiene Estados Unidos? 0 de alta velocidad. Todo un Estados Unidos. Y así le podía seguir dando datos y datos y datos y datos. Porque encima, mientras nosotros aquí estamos, y saben la tendencia que hay, decir esto, hombre, vamos a ver si trabajamos 4 días a la semana. Si puede ser 3, mejor. 6 horitas, oye, ya si puede ser en pantuflas en tu casa, pues divino de la muerte. Llega Jack Ma, el fundador de Alibaba, y dice, no, nosotros 1.400 millones de personas, a pesar de esta digitalización, robotización, vamos a seguir trabajando en 996. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Quién les frena? Y además podrían decirme ustedes, bueno, hombre, esto ya evolucionará. Esto lo llevan diciendo desde el año 2000. Es que no entendemos su mentalidad, es que es otro mundo, es otra civilización. Piensen que en chino cada una de las palabras tiene al menos 5 entonaciones con significados diferentes. Es otra estructura mental. La prueba la tienen ustedes. Seguro que aquí, como en todas las demás poblaciones, habrá muchos chinos. Con este clima maravilloso que tenemos, con nuestras tapitas tan buenas. Por cierto, el que va a ser el nuevo primer ministro en Gran Bretaña, en el Reino Unido, dicen que le encantan las tapas españolas. Dice, hombre, es un tópico, pero bueno, por lo menos algo positivo tenemos. ¿Cuántos chinos ven ustedes pasando la tarde en una terraza? Vienen a trabajar. Es otra mentalidad. Podemos decir, hombre, se podrían acostumbrar, una vez pasado unos meses, oye, pues mira, ¿o cuántos matrimonios mixtos ven ustedes? Es decir, es otra civilización. Tenemos que entender que China, como Estado, tiene 23 siglos de historia. Como Estado, como país. Pero como civilización tiene al menos 5.000 años de historia. Y hay quien la eleva hasta 8.000. Al menos 5.000 años de historia. Y nos llevan en astucia, ni les cuento. Que ya lo decía de Xiaoping, es que solo hay que leer sus textos. Como ahora, leer de verdad todas las actas o todo lo que ha ido apareciendo, por lo menos la parte abierta de las actas allí de este congreso del Partido Comunista. Y te decía, no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento.